Hay un compás de espera y un compás de arranque para cada melodía. Todo tiene su tiempo y llega el punto como la miel. Se logra, se alcanza, se conquista y se siente uno dichoso cuando las cargas pesadas se desvanecen y las ficciones o los montajes o aquello que estaba en contra, que era adverso, se desvanece. Pero hay que jugar el juego, hay que participar de la ficción y a veces entregarse a la función. Puede que un jugador sepa que el juego está arreglado y no lo puede decir si está jugando. Si el jugador señala que el juego está arreglado jugando, todos le van a caer. Van a decir qué mal jugador, qué paranoico, qué tramposo. Entonces, ¿para qué juega? Eso de jugar el juego, de entregarse a la función y a la ficción, es algo que todos asumimos en la vida social y cultural permanentemente. Porque la cultura y la sociedad son un juego de máscaras, y allí desempeñamos muchos roles, y esos roles, aunque estén determinados, hacen que cumplamos un papel y quizá no podamos salirnos tanto del libreto. Quizá ser sujeto sea eso, ser consciente de los límites, de las posibilidades, de las ventajas y de las debilidades de ser actor. Todos somos actores. Y por supuesto, las raíces griegas en ello sí que son reveladoras. La palabra personare, de donde viene personalidad, quiere decir máscara. Y actor en griego se escribía como hipócrita. Todos somos hipócritas y actores. Pero al mismo tiempo hay hipocresías de hipocresías. Y en nuestro tiempo de moralina a diestra y siniestra, de quienes pretenden tener una moral superior por encima de los demás, sí que por supuesto la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. Todo este preámbulo tiene que ver con cómo conjurar las paranoias, cómo lograr jugar el juego, participar de la impostura social, económica, política, científica, académica, deportista, sabiendo que religiosa. Ahí se juegan unos capitales, unas posibilidades, unas disposiciones y unas tomas de posición. Y que quizá no podemos todo el tiempo como el niño decir, el emperador no tiene hermosos trajes, sino que está en camisa o desnudo. Máxime cuando no se nos autoriza ser niños, sino que somos protagonistas del juego. Quizás si el gran jugador se comporta como un niño, necesita una especie de hermana o de madre adoptiva que lo lance a jugar y que lo calme, que le muestre que todo es impostura y que el niño le haga caso a esa hermana o madre adoptiva, porque lo estabiliza. Esas son palabras del gran psicoanalista Winnicott a propósito de la psicología infantil. En el fondo somos niños permanentemente a lo largo de la vida, salvo que la condición adulta nos impide o simplemente nos restringe que manifestemos al niño que llevamos dentro. Y si de adultos o de gobernantes o de decanos o de rectores o de presidentes sacamos al niño que llevamos dentro, nos pueden castigar. Máxime si el niño da unas pataletas ante la injusticia del juego y si el niño tira las fichas. No se puede patear la lonchera, tampoco morder la mano que te da de comer, no tanto. Se supone que el intelectual es aquel que patea la lonchera y muerde la mano que le da de comer, pero cada vez el intelectual o el creador o el crítico, no el criticón, es una especie en vía de extinción. Tarde que temprano nos ponemos el sombrero de la
estabilidad, de la adecuación, de la conveniencia. Y en medio de todo ello recuerdo, porque evidentemente esta videocolumna es también un recorderis de mi maestro, el célebre sociólogo francés Pierre Bourdieu, cuando comentaba a sus colegas que sus colegas le decían que por qué le costaba tanto en una defensa de tesis hacer las venias al presidente del jurado, al colega tal, por qué esos pequeños signos de inteligencia le costaban tanto. Y él decía, es que ahí se juega lo social, y aunque lo sé, me cuesta. Sí, ahí se juega lo social y aunque lo sepamos nos cuesta. Por ejemplo, cuando uno está en un escenario con personas realmente no tan calificadas intelectual, emocional, sensible, culturalmente, sí que cuesta hacer las venias y decirles doctores y doctoras, sabiendo que ni las unas ni los otros son doctores y que nosotros somos los únicos doctores. Pero el punto no es por ser doctor. Aquí en Colombia a cualquiera se le dice doctor por tener el título de PhD y sobre todo lo que las tribunas arrabaleras van a decir, eso cualquiera es doctor, doctor universitario, porque aquí le dicen a cualquier abogado doctor o a cualquier médico doctor, cosa que es un error flagrante, sino porque algunos van a decir los títulos no hacen la personalidad, no hacen al hombre, no hacen al genio, no hacen al ciudadano, y tienen razón, es cierto en una dimensión, pero en otra también hay más que jerarquías, roles que se juegan, pero cuando uno está en el juego y le dicen señor siendo doctor, tiene que decir, claro doctora, con mucho gusto doctor, hay que hacer esa venia, hay que decir honorable presidente, honorable representante, todos estamos del mismo lado, trabajando por la justicia y por la democracia, sabiendo que están vendidos los otros. Y sabiendo que si yo no hago ese juego, y si saco la pataleta del niño de mostrar el implícito del juego, todo el mundo me va a caer. Y todo el mundo me va a decir, deje de ser paranoico, aquí hay independencia de poderes, aquí todos jalonamos y trabajamos del mismo lado. Y tampoco se puede cometer el error tirando las fichas de hacer una protesta tipo universidad pública ante un consejo de administración o un consejo superior o la Corte Suprema de Justicia que con toda su venerable sabiduría está sesionando. Porque si se hace, se corre el riesgo de que algo se desmadre, sea por infiltrados, sea por estúpidos que ponen banderas que no deben poner y que van a traer a colación una memoria que después los diarios y telediarios van a multiplicar geométricamente a diestra y siniestra y van a decir ahí están los resentidos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos buenos, los malos, los violentos son otros, etcétera, etcétera. Y por supuesto las fake news y las posverdades se construyen así, cortando, copiando y pegando hechos aislados de una manera exagerada, de una manera desaforada, con una levadura que no les pertenece porque se pinchan con un alfiler y por supuesto se desinflan. El montaje se desmonta fácilmente, pero el daño ya está hecho. Entonces el niño cuando saca su pataleta o hace pataleta y patea la lonchera o muerde la mano que le da de comer, necesita de la hermana o la madre adoptiva que lo calme y le dice cálmese que estoy buscando las carpetas, etcétera, etcétera. Bueno, el problema es que esa hermana o esa madre adoptiva bastante joven, por cierto, que le da clases al niño grande que sale con su pataleta, ¿le importa el partido? ¿Le importa la izquierda? ¿Le importa el proyecto que el niño representa? De pronto no. Lo único que le importa es mostrarles a todos, a los demás, a los del propio partido y al mundo entero el poder que ella tiene. Pone a actuar al niño cual marioneta cuando se le da la gana, como quiere y de la manera como quiere. Y le funciona. Porque además esa hermana o madre adoptiva bastante joven, por cierto, tiene un carnet d'adresse, es decir, un cuadernito de direcciones y teléfonos y de contactos muy bien montado y sabe de imposturas. Ese es su rol, calcula muy bien
las imposturas que en la vida social constituyen ese juego de máscaras, y no solamente en la vida social, sobre todo en la vida política y en la vida política de una república cuasi bananera como la colombiana. El que tenga oídos que oiga con esta videocolumna, y mi llamado de atención es a asumir los roles que la vida nos da, sí, menores, mayores, primarios, secundarios, a saberlos jugar y por supuesto a hacer la venia sabiendo que lo cortés no quita lo valiente. Y además de hacer la venia sabiendo que lo cortés no quita lo valiente, a ser suficientemente astutos. Porque el que esté libre de vergüenzas y culpas, sobre todo en una narcodemocracia, que tire la primera piedra. Claro, cuando jugamos a ser más buenos que los demás o más honestos que los demás, si todo se desmonta, tiene que haber un punto en donde tenemos que calmarnos y hacernos pasito. Quizá eso sea la reconciliación o la paz total, y hay que ser realistas. La idea de un mundo nuevo y mejor y de el borrón y cuenta nueva y la creación ex nihilo son arrogancias perverso narcisistas que a nada conducen. No. Uno no puede decir hágase la luz y la luz fue hecha. Y además, por más narciso o por más niño que tiene rabia porque el juego es muy injusto, tiene que tragarse los sapos y reconocer que la embarra y reconocer sus errores si quiere madurar el niño, porque de lo contrario todos le caen y dicen está delirando, no tiene cordura. ¿Podrá acaso seguir jugando el juego? Claro. A los que dicen eso no les conviene tumbar al niño porque lo vuelven mártir y entonces logran el cometido contrario. No me dejaron jugar. Quise cambiar el juego, pero era imposible. Entonces le sale el tiro por la culata. Por consiguiente se lo tienen que aguantar, pero tiene que haber una suerte de pacto de estabilidad entre unos y otros. Y aquellos que con voz delgada y tipluda, con letras mayúsculas leen comunicados para decir que el niño no tiene cordura, ¡ay, sepulcros blanqueados! Ustedes bien saben que sí, y que los locos a veces dicen más verdad que los cuerdos que se las dan de honestos, de puros, de rectos, de castos, etc. Bien, ese es el gran aprendizaje de la cultura como juego de máscaras, y ese es el gran aprendizaje que Colombia tiene que hacer, porque eso de la desestabilidad institucional, del golpe blando, de los poderes y contrapoderes, de los choques de trenes, tiene que conjurarse. Y es entre todos los ciudadanos que conjuramos eso y que le pedimos a nuestros gobernantes, a la justicia, a nuestros legisladores, que se calmen, que se serenen, que jueguen su rol cierto. Todos llevamos un niño dentro, pero de manera cada vez más madura. Y esa manera cada vez más madura implica asumir, quien lo creyera, las imposturas de la vida. No llueve y hace sol para decir que son las gracias del Señor, pero sí me siento muy contento con lo que la vida me ha dado y con la manera como desde mi retosadero con Pedro Abelardo, que por allá está tomando el sol en la terraza y no se quiere venir de allá, pues porque las calumnias, las difamaciones, las acusaciones temerarias, los montajes, los popurrís, los corintellados, los guiones de telenovela se caen solos, se desvanecen y al final siempre la verdad hay que ponerla que relieve y que subraye que la mentira debe ser descubierta, y al mismo tiempo la justicia debe prevalecer, y hay que confiar, hay que creer, porque a pesar de que todo esté fríamente calculado, la vida social y política no es una máquina de guerra, y siempre hay una sabiduría eterna, perenne en todo lo que ocurre. Que este país tan trastabillado y tan sufriente, que pareciera que nunca tiene fondo y que se desfonda, pero sigue sin fondo, se calme, se serene, y ojalá que un nuevo viento, un nuevo rumbo nos permita reenrutar nuestra democracia. Sí, reenrutar, volver a darle un giro, a ver si salimos de los atolladeros
y a ver si por lo menos algo de esa reconciliación, no tan impuesta, no tan de impostura, real, serena, se da. Nos vemos en una semana y que gocen del sol de los venados.